Bienvenidos una vez más, queridos amigos, todos los que nos están viendo a través de la plataforma cultural Filsic, a través de FM7 y a través de nuestros medios asociados, que estamos transmitiendo que es nuestro pequeño espacio donde queremos rescatar las letras, donde estamos rescatando también los autores locales, donde estamos rescatando los autores nacionales también, de cierto modo, y donde estamos tratando de acercar a través de este podcast entre páginas a usted, al mundo de las letras, a usted, como le diría por ahí un amigo que conozco yo. Estamos tratando de hacer este esfuerzo que pensamos y creemos que la literatura, las letras y los lectores somos mejores personas, ¿ya? Porque leer nos incrementa mucho más la imaginación, porque leer nos hace dar una expansión mucho más grande de lo que uno quisiera, ¿ya? De lo que uno pretende, porque leer te hace mejor persona, porque te hace más humanista. Esa es una convicción que tenemos nosotros, yo la puedo debatir en cualquier momento, pero es una convicción que tenemos como plataforma cultural Filsic, que leer te hace bien. Y en este espacio, que es gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, hemos podido dar vida a este espacio en donde estamos conversando con distintos autores, donde hemos conversado con grandes escritores nacionales, con grandes escritores locales también, donde hemos conversado con gestores del mundo de las letras y donde queremos compartir con ustedes otro pedazo más de esta historia regional y de este mundo que nos apasiona tanto. Hoy tenemos un gran invitado también, ¿ya? Él es un amigo ya de la casa hace muchos años, él es periodista que ha estado en muchos medios de comunicación y también un hombre que decidió dedicarse a las letras y explorar también un camino que no es nada fácil, que es la ciencia ficción, ¿ya? Ciencia ficción con carácter eminentemente local, pertinencia territorial. Él es mi querido amigo Iván Ávila, Pelado Ávila para todos los que lo conocemos. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás, bienvenido Pato? acá a este espacio, en nuestro no sé cuánto hago ya entre páginas. Estamos felices de estar conversando acá, felices de tenerte también a ti, felices de poder llegar a través de un teléfono, de una tablet, de un computador, llegar a la persona que nos está viendo a través del otro lado. Hemos tenido bastante respuesta positiva, fíjate, y creo que eso no es menor para un espacio que está dedicado a la literatura, que ya marcamos un diferencia. ¿Qué piensas tú de leer? ¿Leer te hace mejor persona? Pucha, efectivamente, o sea, yo creo que eso no hay ninguna duda. Leer no solamente te hace mejor persona en el sentido de poder darte puntos de vista o alternativas para un pensamiento mucho más crítico, del que lamentablemente nos hemos mal acostumbrado desde hace algunos años hasta ahora por esta arremetida casi indetenible de las redes sociales, sobre todo de las paparruchas o fake news, como se les llama malamente en inglés, siendo que tenemos una palabra tan bonita para noticias falsas en nuestro idioma español. Y efectivamente creo que abre muchos horizontes y muchas fronteras también desde los más distintos ámbitos, sin importar muchas veces el tipo de lectura. Por ahí nos ponemos un poquito críticos, un poco mañosos con algunas cosas que lee la gente, pero efectivamente muchas lecturas te abren la puerta de repente para poder explorar otros mundos, a otros autores. Así es que desde esa perspectiva, cualquier lectura que cualquier persona tenga, la edad que sea, por supuesto que aporta notablemente a aumentar este acervo cultural, emocional, también intelectual, pero como te decía, también dotarnos de un punto de vista mucho más crítico de las cosas que nos están pasando en el día a día. Fantástico, es lo que yo pienso, es lo que pensamos varios mundos de las letras. Iván, a ver, tú eres periodista, varios te hemos conocido a veces en medios de comunicación, fuiste lector de noticias, fuiste periodista de terreno. Hoy eres periodista, ¿cómo se llama?, en un servicio público, pero en el fondo tu mundo ha sido el periodismo. Eres hijo de un gran periodista de la zona, ya Homero Ávila. Hay una avenida que se puso inclusive, que tiene el nombre de tu padre. Tienes una tradición arraigada en las venas de lo que es el periodismo. Te derivaste y has derivado obviamente con el tema de la literatura, pero antes escritor, ¿eres periodista? No te sabría decir. Es que partí como escritor. Los primeros concursos literarios que gané estaba en la media, cuando estaba estudiando en el B13. Entonces, lo del periodismo vino después. Fue como por decirlo de algún modo, como el aliño que uno le va colocando a la búsqueda que va teniendo, que también fue mucho por lo audiovisual. Recuerdo que también trabajé más de 10 años con Adriana Suánich, tanto en la Universidad de Santo Osa, posteriormente en la Universidad del Mar,
en donde también me tocó participar de una tremenda cantidad de producciones audiovisuales, desde largometrajes, cortometrajes, spot comercial, donde uno también va incrementando y va aprendiendo otras facetas de esto que tiene que ver con la literatura. Justamente por eso fue que también me interesé en escribir guiones literarios. Por ahí tuve la suerte de trabajar con grandes realizadores locales en distintos formatos también, sobre todo en cortometraje ficción y también largometraje ficción. Por ahí con el Jorge Donoso, con Chamaco, nos fue muy bien con un largometraje que trabajamos por mucho tiempo con mucho cariño, que se llama París y Criado, y que justamente trataba el tema de la migración aquí en la ciudad de Antofagasta y en el norte en general. Entonces como que son varias cositas que se van juntando. Y respecto al tema del periodismo, hay muchas cosas que me toca compartir con amigos, amigas, con gente con las cuales participo en un taller literario, los mismos conversatorios. Por muy ciencia ficción que sea, también requiere mucha investigación. Y el background periodístico o de estudios periodísticos que uno tiene, por supuesto que apoya bastante a poder concentrar de mejor manera esa investigación para poder alimentar las obras que uno posteriormente escribe. Así es que, más que si uno es primero en otra cosa, yo creo que es un complemento de distintas cosas que finalmente van desembocando en lo que uno hace. Sí, bueno, más que primero uno, primero otro. Hubiera rehecho la pregunta, que además, bueno, Iván también es un realizador audiovisual, también trabaja mucho en el mundo audiovisual, guionista, está muy vinculado con eso. Tú mismo lo acabas de decir, estuviste trabajando con Adriana Suánich en el Festival de Cine, un tremendo proyecto, duró unos años hasta que Adriana Suánich se nos fue. Lamentablemente quedó en tierra de nadie, tierra de todos. Así es. Pero yo te preguntaba más bien si eras periodista antes, no en términos de que prefieras una a prefieras otra. ¿Eres periodista antes que ser escritor? ¿Eres periodista antes que ser realizador audiovisual? ¿Eres periodista antes? Partí como escritor, o sea, yo partí en mis primeros cuentos cuando estaba en quinto básico, como por un poquito esa necesidad de tratar de utilizar algún formato que era el más fácil, un cuaderno y un lápiz, para poder traspasar un poco las historias que uno tenía en la cabeza, que en esa época, por supuesto, se basaba muchísimo en no sé, por ejemplo, las primeras temporadas de Star Trek, por decirte algo, Star Wars, que uno lo veía, los mismos librillos, los cómics que salían después, y uno parte como con esa idea un poquito instintiva o intuitiva de, pucha, yo también tengo historias que contar. También tengo cosas que decir, y partí obviamente imitando como lo que uno tiene alrededor, tanto en las películas como en la literatura como en el cómic, y poco a poco obviamente uno va agarrando su camino, pero como te decía, eso fue muchísimo antes de tener incluso claridad finalmente qué es lo que quería estudiar o lo que quería hacer con mi vida, como te decían por ahí tus padres, hay en la media o en los primeros hay años algunos que todavía no tenemos idea qué hacer en la vida, entonces. No, si algunos nos duramos muchísimo en madurar, ¿no? Algunos todavía estamos preguntando si está bien lo que estamos haciendo o no. Oye, Iván, bueno, yo te conozco hace años a ti de distintas índoles. Ya vamos a hablar de los libros, que quiero llegar a eso, pero primero quiero que conozcamos un poco al autor. ¿Ya? Tú, Iván, a ver, desde el mundo audiovisual, desde el mundo de ¿se puede llegar a ser un escritor? ¿Por qué te digo esto? ¿Ya? El mundo audiovisual es, valga la redundancia, muy visual. El mundo audiovisual tú tienes que describir implícitamente toda una escena, porque obviamente va involucrado mucho concepto, el tiro de cámara, va la fotografía, la iluminación, va muchas cosas. Entonces, para describir una escena, un audiovisualista ocupa mucho más espacio de lo que ocupa un escritor, porque uno tiene en la mente el tiro de cámara, ¿ya? Uno tiene en la mente, ¿sabes qué? Esto tiene que verse así, por lo tanto tiene que haber de todo este tipo de cosas. Y he conocido varias personas que trabajan un poco en el mundo audiovisual, y cuando tratan de aterrizar esto a escribir, sigue la impronta audiovisual absolutamente. Ya para describir no sé, para describir cómo tomo el micrófono van a pasar 4 páginas, porque va a describir el movimiento, el color, no es fácil llegar. He conocido muchos que han intentado y no es fácil llegar, porque la literatura tiene además mucho de entender que el receptor, en este caso el lector, tiene que tener el poder de imaginar, y tiene que tener también el poder de escribir él mismo la situación en su mente, ¿ya? Es el choque que pasa con el tema audiovisual. ¿Qué piensas tú ahí en esa? Yo creo que hay diferencia y complemento. Yo tuve la suerte de mi primer como taller de guión literario, hacerlo con el guionista de Johnny 100 pesos. Ya, pero eso sigue siendo guión Lo que audiovisual. pasa es que aquí hay que hacer las diferencias. Está el guión literario y el guión técnico. Lo que tú comentabas tiene que ver un poco con los dos. Por una parte el guión literario, que es la historia. Es la historia cruda. Y de hecho, una de las primeras enseñanzas que uno aprende a escribir guión literario es que
como las emociones no se pueden describir, en el guión literario no puedes colocar emociones. No, indudablemente. Por ejemplo, entonces el guión literario tiene que ser lo suficientemente crudo, por decirlo de alguna manera, para que cualquier director que lo agarre diga, perfecto, Juan entra a la habitación, toma una taza de café, la tira contra la pared y sale. ¿Qué tipo de iluminación, cuál va a ser el tiro de cámara, cuál va a ser la música que va a impedir esa escena o la cara más específica que va a colocar, va en la etapa siguiente? Lo que tienes que hacer un poco es escribirla. Es como un poco cuando estás haciendo la sinopsis de una novela. Es lo suficientemente directa como para en 10 líneas tú entiendas, la novela va de esto. Este es el inicio, el equilibrio precario, este es el desarrollo, el conflicto. Y obviamente ahí puede que dejemos el final ahí en el aire. Pero básicamente el guión literario es eso. Y de hecho, me ha servido mucho después para la literatura. Porque hay un gran defecto que por lo menos tengo yo, que es la sobreadjetivación. Sí. En el cual solemos incurrir muchos escritores, que a veces es súper necesario. Pero que en otras ocasiones ensucia bastante lo que uno está escribiendo, por lo menos desde mi punto de vista, como por esta redundancia un poco de adjetivos. Que hay escritores que lo manejan muy bien, no digo que sea malo, sino que hay escritores que lo manejan muy bien y otros escritores que lo manejamos pésimo. Y ese era mi caso. Entonces, con el paso del tiempo, justamente el guión literario me ayudó mucho a concentrar una acción y en vez de escribirle en 10 o 15 líneas, de escribirle en 3 o 4 líneas. Y hay un autor también que me ayudó mucho en eso, que es un autor ruso que se llama, soviético, que se llama Immanuel Kazakevich, que tiene unas novelas que siempre me fascinó su escritura porque tiene esa capacidad de, en un párrafo, describirte un bosque inmenso en invierno en la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tenía algún libro? Y lo hace. Sí, tengo un libro de él que se llama Estrella, que habla de una misión tras líneas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso implicaba en una novela muy cruda, pero esa crudeza, Kazakevich tiene la ventaja de narrártela en 5 líneas. O sea, en un párrafo tú ya sientes el frío de la estepa y la nieve mojándote el uniforme, es el arte muy difícil de llegar, que pocos autores llegan. Lo mismo que para el tema de la descripción del personaje. El personaje tú tienes que tener un párrafo a escribirlo. Yo creo que uno de los grandes descriptores de personajes rápidos es Foguet, ¿ya? Sí. Foguet rápidamente una línea en un párrafo te describe y te armó el personaje. Yo creo que otro de los que con 3 tips en distintos con sus matices más complejos, menos complejos, pero sí. Pero Bukowski tiene esa cuestión de que en tres párrafos distintos, una línea hablando del personaje, ya con esas 3 ideas tú ya tienes más o menos cómo es el personaje. Eso es lo que cuesta mucho, es que en general uno puede tener una historia, todos podemos tener una historia, que podemos decir, ¿sabes que este tema lo voy a escribir porque es una muy buena historia? Hay varios que se imaginan que es llegar a escribirlo, ¿ya? Creen que es llegar, bajar, decir lo que estáis pensando en la cabeza y ya tenía una obra, ¿ya? Lo cual supone un grado de desconocimiento del trabajo creativo que hay de un escritor que no es menor, ¿ya? Como lo conversé en alguna otra entrevista. Piglia me dijo una vez que en paz descanse Piglia, que escribir un buen libro era un 5 o 10% de talento y creatividad y un 90% de corrección. Estoy totalmente de acuerdo con esa frase. De corrección y a veces como él mismo decía, a veces tengo que decir ya basta, porque todos los días que lo voy a ver voy a querer corregir, tengo que llegar a decir ya basta, hasta acá se acabó y hasta aquí se acabó el libro, que si no voy a estar nosotros lo hemos conversado, yo te lo he dicho, veces. Hay momentos en los cuales como que ya te pilló el día o la semana en que ya tenés que mandar la novela a impresión, y no hay y nada tú que hacer. todavía estás un poco vuelto loco, que el punto que la coma será la frase correcta, será el adjetivo correcto, pero uno aprende a dejarlo ir. Sí, porque si uno sigue, pero sí es muy válido el trabajo el trabajo que hay en términos de editorial, el trabajo en términos de corrección, porque te permite darle más solvencia a la historia, pero al mismo tiempo darle solvencia, darle una coherencia que cuando tú lo dejas de leer por un rato y lo vuelves a tomar, aparece, ¿ya? Es como cuando también se lo pasas a un tercero que lo lea contra viento y marea, como digo yo, decir que da lo mismo, dime la dura, si está bien o está mal, ¿ya? Porque pasárselo a un hermano o a un amigo no es lo mismo, ¿ya? Cuando te llega eso, el que te llega con todo el complemento que hace falta, con la cosa que uno no ve, ¿ya? Porque cuando uno escribe, en este caso te debe pasar a ti, cuando uno escribe se absorbe absolutamente en la literatura y tú lo escribiste porque tú lo entiendes muy bien lo que escribes, ¿ya? Pero no necesariamente lo que tú escribiste muy bien y tú entiendes va a ser escrito y va a ser interpretado de la misma forma por el lector, a pesar de que entendemos que el lector tiene la libertad de interpretar lo que quiera.
pero hay cosas que son interpretables universalmente. Sí, ¿ya? O sea, cuando tú leís 100 años de soledad, interpreta lo que queráis, porque esa cuestión, cada página es una interpretación abierta. Ulises de Joyce también. Es una locura, ¿ya? Pero cuando tú lees novelas más aterrizadas, ya no hay tanto que interpretar, sino que uno va siguiendo el hilo de este tema. ¿Cómo nace en ti esa lógica de decir, ¿sabes qué? Vamos a escribir sobre esta temática y este es el hilo conductor que voy a darle, ¿ya? Y ese hilo conductor que yo voy a dar, voy a derivar en distintas vertientes, pero voy a llegar al mismo punto en el cual desde un inicio quería que llegara. Es que hay un proceso también de aprendizaje, y otra vez vuelvo al audiovisual, que me ha aportado hartos elementos justamente para el tema literario. Claro, en un momento cuando uno empieza a escribir sin mucha educación tampoco, sino más que nada, como te decía, esta cuestión más intuitiva, claro, uno tenía una muy buena idea, empezaba a escribir, de repente pasaban 20, 40, 50 páginas y te diste cuenta que de la idea que tenía al comienzo a lo que estaba ahí escribiendo se te arrancó de las manos. Y ahí uno queda un poco en blanco. Sin embargo, un tiempo hasta ahora, lo que trato de hacer con esa idea justamente, y tengo un montón de archivos, o sea, esta cuestión también es una recomendación para todos quienes escriban, nunca borren nada, uno nunca sabe lo que puede pasar. Bueno, es verdad. Sí. Siempre los tengo guardados porque en algún momento esto me puede servir para otra cosa que estaba haciendo, pero volviendo al tema, que es trabajar primero una escaleta, muy, muy sencilla. ¿Cómo comienza esto? Y en tiempo lineal. ¿Cómo comienza esto? ¿Quiénes son los protagonistas principales? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el clímax? Y ya finalmente, ¿cuál es el desenlace? Eso muchas veces en una página o 2 páginas. No es más. No hay diálogo, no hay descripción de personaje. Es una cuestión dura. Es solamente tener claro, y si es necesario escribir 3, 4, 5, 6 escaletas distintas, más o menos, para ver realmente cuál es como la forma que va a relatar esa historia, cuál es la mejor forma, lo que tú más o menos más te prende, ya ahí recién empezar a escribir quizás con un poquito más de detalle, a lo mejor no todavía los diálogos, pero ya tú empezás a colocar la descripción de personaje, hay escenas que tú ya empiezas como a profundizar en ellas, porque ya sabes que van a ser importantes para la narración, y poco a poco tú vas, es lo hemos hablado muchas veces, un concepto que yo escuché cuando estaba en la universidad, lo que García Márquez llamaba el striptease al revés. Es esa escena desnuda que tú poco a poco vas vistiendo hasta que finalmente forma parte del comienzo, del medio, del final de la obra, o a veces o finalmente de repente termináis sacándola. O sea, no necesariamente esa escena inicial que te generó como esa sensación de escribir algo, finalmente va a quedar incluso en la novela, sino que a veces deriva para otra parte. Pero ese proceso me ayudó mucho, como te decía, porque efectivamente ahí tú vas trabajando, por lo menos yo voy trabajando de forma más ordenada. Entonces cuando realmente estáis escribiendo y te empezás a ir por las ramas, como que, a ver, no, o sea, tiene que pasar esto. No, yo creo que comparto contigo más o menos que es donde vais. La escritura y escribir tiene para mí una esencia que es un orden elemental, ¿ya? Que tú puedes ser más o menos estudioso, haber tenido más o menos posgrado sobre el tema de literatura, o ser un tipo absolutamente autoeducado en este tema, pero si no tienes una lógica en términos del orden que tiene que tener un libro, ¿ya? Del orden que tiene que tener una historia tiene que tener un dinamismo, o sea, yo no me puedo perder en 3-4 páginas al que me voy del libro. Claro. Tiene que tener un dinamismo que cada hoja me agregue, me sume o me complemente lo que es la historia. Así es. Y que sea así, relativamente simple, fácil de leer y fácil de digerir, en lo posible. ¿Ya? O sea, no me digáis de Borges que lee lo 4 veces para poder entenderlo. Pero en general, como se llama, de un libro, tiene que tener personajes claramente identificados, tiene que tener obviamente una historia, un constructo de una historia, pero también tiene que tener una coherencia. ¿Ya? Uh-huh. Cuando digo coherencia, hablo básicamente de que la historia parte desde este punto y termina en este otro punto, ¿ya? Puede que me vaya por distintas latitudes, pero tengo que llegar a este punto. Así porque si no llego a este punto, es lo que está diciendo, y si no llego a este punto, esa historia es cualquier cosa menos una historia. ¿Ya? Es lo mismo que una historia abre y cierra. Es una historia abre y cierra. Es lo mismo el tema de los personajes. Me acuerdo que nosotros del Elogio y los Carabajos con Francisco Bravo, a quien le mando un gran saludo, a uno de mis editores favoritos, cortamos, creo, uno o dos personajes. Yo me acuerdo que leí el original y creo que este otro estaba totalmente distinto. Efectivamente, en la medida que íbamos avanzando en la corrección, era como que el Pancho me decía, ya, pero este personaje, ¿cuál es el aporte a la historia? ¿En qué aporta? ¿Cuál es cuál es el leitmotiv que tiene para influir en la historia del personaje principal? Claro, y efectivamente, en la medida que íbamos avanzando en la corrección, el personaje no tenía absolutamente ninguna relevancia más allá de ser un tema decorativo.
Entonces, puede ser de pasada, puede y uno ser tiene bien, que ser pero- lo suficientemente frío. Lo que pasa es que si es un personaje terciario, un personaje decorativo, tú no profundizas tanto en él. Es un personaje que va a aparecer una o dos veces, lo describes como tienes que describirlo y listo, o sea, queda en eso, pero no le das más relevancia de la que efectivamente tiene en la historia. O sea, Y tenía un desapego con personajes secundarios. me ha costado. Cuesta porque pasa este proceso de encariñamiento con la obra y al principio, las primeras veces que uno trabaja con un editor, te cuesta bastante que alguien te diga es que el personaje tenéis que sacarlo y que estas 2-3 páginas están de más. Sí, sí. Chuta, y tú le das una vuelta, tratáis de defender tu punto de vista, no, si sirve, si aporta, si apoya, es que lo que pasa es que si no cuento esto, no va a ser todo otro, bueno, pero eso perfectamente lo podéis contar en un párrafo, en 3 páginas. Y es una tarea que la cual yo le recomiendo a todas las personas que ya escriben o que están empezando a escribir ficción. Trabajen con un editor, como tú dijiste, ojalá que no sea un familiar, ojalá que sea un tercero, porque esa visión desde afuera, ese panóptico que un tercero te da con esta experticia que a lo mejor tiene, te ayuda muchísimo a pulir los detalles que puede tener tu obra. Ahora, claro, todavía me cuesta un poquito dejar ciertas cosas en algunas novelas, pero es mucho menos de lo que me ocurría al comienzo, porque igual es un proceso un poco doloroso, para que estamos con cosas. A mí me ha tocado, he sido jurado de cuánto concurso hay acá en la zona de envío, y también he sido editor de montones de libros que siempre me llegan libros para leer. Cálmense. No es fácil leer un libro para decirte si está bien o está mal, ¿ya entendí? Tengo que tomar tiempo y todas las cosas, que en el fondo uno hace un trabajo que quiere profesional. Pero me he encontrado muchas veces cuando me mandan el libro, yo digo le digo, ok, pero aquí es sin llorar. Ya, o sea, si está malo te voy a decir, si está bien está mal. Me he encontrado con que de repente, en general, muchos escritores son muy ajenos a la crítica, aunque sea positiva. ¿ya? Así es. O sea, tú no le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Una vez, no te he contado una autora X, me trajo un libro de poesía. ¿ya? Mira, ¿sabes que tengo este libro de poesía? Por favor, ¿puedes dar? Ya de entrada eran 300 poemas. Y dije, ¿sabes qué, viejo? O sea, si tú vas a la librería y veías de un autor desconocido un libro de este tamaño de poesía, lo tomáis, cuesta, ¿no? Vamos aligerando. Segundo, reiteraciones, muchas temáticas, muchas cosas, le fui limando de los 300, creo que como 60 poemas. ¿ya? Lo cual ya todavía para mí es bastante por libro de poesía, pero por lo menos una cifra mucho más digerible totalmente. No me habló nunca más. Es que pasa. Más porque en el fondo pensó que, no sé, le estaba haciendo una crítica, al contrario, yo lo que quería era, ¿sabes qué? Que esta cosa mejore. Y para que esta cosa mejore tiene que tener cierta lógica. La poesía tampoco se trata de escribir 30 poemas de lo mismo y ponerle, ya simplemente cambiarle el título y seguir el poema que venía. Creo que de repente la poesía también hay que tener una complementariedad y avanzar ese tema. Lo mismo que pasa en la narrativa cuando tú no lees. ¿No te pasó a ti? que llegaste a odiar cuando lo hizo. No, porque, como te digo, primero hay que tener una apertura. O sea, si cuando trabajas con editor tenés que estar pendiente, tenés que estar como atento a que los combos van como vienen. Exacto. O sea, eso es lógico. Tú también tienes el derecho a defender tu postura. Sí, no, con por fundamentos, supuesto. con tu punto de vista y explicarle al editor, mira, es que yo quiero dejar eso por tal, pero siempre y cuando esos fundamentos sean justificados, o sea, no solamente por sentarte en el machi, porque como me ha tocado escuchar a los escritores, que te entregan el borrador y es como, es que ahí está, o sea, yo quiero que lo impriman. Entonces es cuando uno pregunta, a ver, ¿estás buscando un editor o estás buscando una imprenta? Porque si yo no voy a poder tocar nada de lo que escribiste, ni un punto, ni una coma, está todo perfecto, compadre, ahí tiene el dato de una imprenta, vaya, imprímalo. Pero estás buscando un editor, el proceso es totalmente distinto, el editor va a leer tu obra y hay cosas que te va a decir que no te van a gustar, otras cosas pero el editor no está ahí para alabarte, como tú bien dijiste, está ahí porque yo quiero que esta obra, cuando se publique, cuando la gente la lea, efectivamente no tengas tú como autor estar arrepentido después de lo que publicaste, como me he encontrado con otros conocidos y amigos por ahí, que cuando llegan a la casa un amigo y ven la novela que publicaron hace como 20 años, la agarran y se la esconden porque no quieren que nadie la lea, porque se dieron cuenta con el tiempo de que lo que publicaron efectivamente es un podrio. No, eso pasa realmente. Hoy yo quiero ir ahora a una pequeña pausa comercial, ¿ya? Y ahí vamos a abordar un poquitito más el tema de los libros tuyos, vamos a hablar un poco de tus libros, que hay una cosa muy interesante aquí que abordar, que es la ciencia ficción, ¿ya? Así es. Entonces, vamos a una pausa y volvemos enseguida con Entre Páginas. Estamos aquí con Iván Ávila entrevistándolo en este podcast con usted. Vamos y volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en nuestro podcast, ya Entre Páginas, nuevamente conversando
conversando de literatura, en este caso literatura local también vamos a abordar, ¿ya? Con un gran autor que es Iván Ávila, Pelao Ávila, para los que lo conocemos ya, un gran amigo de esta altura. Y en este podcast, que gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, podemos llevarlo a usted. Podemos estar sentados acá, podemos cubrir los costos, que no son muchos, pero había que cubrirlos, ¿ya? Y podemos tener aquí el espacio, sí, esta cosa de la cultura ya hace rato, el amor al arte a varios se le acabó, pues, sí. este tema hay que abordar, y más cuando estáis hablando de proyectos como FilSIC, que pues, nadie viene por amor al arte. Así es. Entonces, volvemos nuevamente a conversar, pues, retomamos la conversación, estaba hablando un poco del proceso creativo que tenía Iván, del proceso de editor, pero de cómo llegamos después a este encuentro con este libro, que es un libro, ¿cómo se llama? Que es el alma de lo que hace un escritor. Aquí está el número 1, ¿cierto? Así es. Esa es la lógica de los... La lógica del escarabajo, tú me lo enviaste una vez para que yo lo corrigiera, pero no era este. No era ese. No era este, ya, no era este finalmente. Esa ya pasó por el proceso. Sí, porque el que me había enviado no había pasado por el proceso, y creo que te dije varias cosas de corrección que había que hacer, pero probablemente están hechas ya aquí muchas de esas. Iván, ¿tú te gusta escribir un poco sobre ciencia ficción, pero no la ciencia ficción espacial ni la ciencia ficción de Star Wars, no, sino que esa ciencia ficción que se da muy en lo mundano, ¿ya? Muy en lo cotidiano, muy en lo citadino, podríamos decir, ¿ya? En la lógica de un escarabajo es evidentemente Antofagasta, un bar, una persona, y todo se concentra en una historia que va por esa orden. Cuéntanos un poco de esta novela, qué fue, y después vamos a hablar de ella. Bueno, es un proyecto que empezó hace muchos años, que pasó, como tú bien dijiste, por distintos editores, distintas personas que lo leyeron, que me hicieron comentarios, que me hicieron críticas, y por supuesto ya cuando llegamos a trabajar con Ediciones Uraña y con Francisco Bravo, con la María Constanza Castro, ya estaba bastante mucho más pulida que esa nueva versión, que incluso era mucho más larga. Sí, aún así, me acuerdo, don Francisco, habríamos cortado como 40 páginas más durante el proceso de edición. Y finalmente se convierte en una especie de novela de acción, por decirlo de alguna manera. Fue una edición también editorial que se tomó. O sea... Pero te relata unos espacios de la ciudad de Antofagasta, entre lo nocturno, entre lo surrealista de la propia ciudad. Es que la Antofagasta bohemia siempre me llamó la atención, y mezclarla un poquito con una historia de ciencia ficción que tiene que ver con esta repentina invasión a escala mundial de distintas especies de escarabajos. A mí por lo menos me parece una muy buena mezcla entre esta... No se me hubiera ocurrido, entre esta cuestión un poco, como te decía, de terror, incluso con estos apagones, con esta invasión de bichos prácticamente invisibles en la oscuridad, con estos matices, como te decía, de la bohemia, de la vida nocturna de Antofagasta. Mucha música también dentro de todo. Me pareció bastante entretenida de trabajar, también para trabajar en distintos géneros, porque por supuesto, claro, hay ciencia ficción como tú dijiste, fuerte, que es más mundana, pero por ahí también hay, como te decía, la misma noche, la misma bohemia, este tema un poquito bukowskiano, también produce estas conversas con Jaime Alvarado, con Toño Marrodán, con quienes muchas veces nos juntamos a conversar de cómo había sido la bohemia antofagastina de antaño y la actual. Y termina desembocando en este personaje bastante nihilista, bastante desilusionado de la vida, que tiene que tomar esta decisión de convertirse, entre comillas, en el salvador de un grupo muy variopinto de personas en el contexto de esta invasión de escarabajos, y además perseguidos por una farmacéutica que obviamente tiene por ahí alguna relación con esta situación del terror que se provoca en todo el mundo, pero especialmente en Antofagasta. Y quiero detener un poquito ahí porque siempre lo digo, no me voy a aburrir de repetirlo, porque se reitera también en las otras novelas. Tenemos un norte grande en general, que es maravilloso, que puede ser escenario de cualquier tipo de narrativa, de cualquier género, y una de las cosas que por lo menos yo siempre quiero hacer es justamente aprovecharlo, los mismos escenarios que uno conoce de memoria como antofagastino, para justamente poder aterrizar esta historia, como en esta idea de decir, oye, los ovnis no siempre van a llegar a Nueva York o a Washington, las guerras no siempre el héroe va a ser el capitán gringo, no todo pasa en Londres, no todo pasa en París, también puedes contar historias interesantes desde el mismo lugar que tú vives, desde las mismas vivencias y experiencias que tú tienes, y Antofagasta, la región en sí y el norte en general son pero un campo fértil, sumamente fértil para eso.
O sea, sí, está dado también por la geografía que uno tiene, que te puedes contar historia de la ciudad, te puedes contar historia de la Pampa, de pueblo originario, del desierto. O sea, es una locura creativa. Las mismas leyendas bastante, que tenemos bastante, acá también, sí, los mitos urbanos. Sí, toda la ciudad tiene mito urbano, pero sí. En eso se basó básicamente. Después de esta novela, ¿a cuál nos saltamos? Nos saltamos después de la lógica de los escarabajos, que no la traje acá porque no me quedan volúmenes, pero vienen las otras dos partes porque finalmente Sí, porque desemboca en una trilogía que es la iglesia del buen escarabajo y la hoguera del escarabajo. Estamos hablando de la misma temática. Estamos hablando de la misma temática, pero obviamente en cada una de las novelas el caos ya es mayor, el desorden ya es completo, ya empieza a jugar un poco con esta cuestión de una farmacéutica totalmente desatada, tratando de detener y de aprovechar económicamente este caos. Mutantes por acá, por allá, ya la cosa deriva un mito religioso dedicado a los escarabajos bastante sui generis, bastante freak por lo demás. Está para cine gore. Total. O sea, es que mucha la inspiración de estas tres novelas fue justamente el cine B que mi amigo y yo veíamos cuando todavía existían los videoclubes. Eso que tú empezabas a rentar películas porque te gustaba la carátula, no tenías idea que había. Y claro, así como te encontrabas de esas 9 pésimas, horribles y horrendas películas de cine B, te encontrabas con una que otra por ahí que era buenísima y que uno lo dejaba con la boca abierta y decía, pucha, ¿dónde estuve yo antes que no había visto esta película? O lo mismo pasa con las novelas. Yo creo que también la lógica de los escarabajos tiene por ahí mucho de una novela que hace mucho tiempo, de un autor uruguayo que se llama Gustavo Escarlar, que la novela se llama Estocolmo y habla del secuestro de la hija, un tipo muy multimillonario, pero resulta que al final esta hija sale peor que los secuestradores, entonces se empieza a probar una serie de situaciones que van en picada. Y por ahí también hay mucho de eso, entonces yo creo que ese tipo como de influencia se nota mucho en la lógica de los escarabajos, a diferencia de las dos primeras partes de Metántropo, que de hecho apuntan a un público un poquito más juvenil, y que ya sí hay una ciencia ficción que ya tiene que ver con androides, con inteligencia artificial. Eso te iba a preguntar yo, Metántropo ya es ciencia ficción más dura. ¿Ya? Sí, así es. Me huele muy de la oleada que desde hace, no sé, del 2020 para adelante, Aurea ha potenciado muchísimo, que es escribir de autores nacionales sobre cómo se llama ciencia ficción y temas que en general eran ajenos. O sea, la saga que han sacado Zombie, ya la encuentro buenísima. O sea, uno veía como la primera Zombie, creo que son Zombie Santiago. Está Valparaíso Zombie, está Coquimbo Zombie, Antofagasta Zombie, Calama Zombie. Hoy día está toda la ciudad de Zombie. Pero uno la primera vez que veía ese tema decía, ¿sabes qué? ¿Qué vaya a encontrar acá? ¿Ya? Claro. Porque una novela de zombie, o sea, de verdad que me cuesta encontrar una gran novela de zombies. Sí, me cuesta encontrar una gran película. Sí, he visto muchísimas gran películas de zombies. ¿Cómo se llama esta Z? Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. Bueno, que está basada en una novela también. Sí, pero la película como película, un peliculón. ¿Ya? Entonces, en general, cuesta encontrar grandes novelas de zombies para de repente decir Valparaíso zombie, Antofagasta zombie. ¿Qué voy a encontrar? Y fíjate que uno encuentra, no estoy hablando del zombie que le revientan la cabeza cada rato, no, son historias muy humanas, basadas en invasiones zombies, en enfermedades, en vicios, Metántropo. ¿Qué te trae al respecto, amigo mío? Es que Metántropo en el fondo tiene que ver un poquito con esa otra parte de la ciencia ficción que a uno le gustaba cuando era más chico, después cuando uno pasa a la adolescencia. Yo creo que hay mucha más influencias bastante nostálgicas de lo que uno leía de repente de Isaac Asimov, por ejemplo, Los robots del amanecer, o el hombre bicentenario también, entre otros relatos, novelas maravillosos de Asimov en cuanto a ciencia ficción. La robótica, el padre de la robótica. Totalmente. De hecho hay alusión a las 3 leyes de la robótica en la novela. Pero parte justamente de una cuestión un poco más infantil que tiene que ver con este como descubrimiento, iniciática podríamos decir, en el sentido de cómo se pasa un poquito de la infancia a la adolescencia y la adultez. Hay un viaje por ahí de esta familia que se forma muy esporádicamente junto a este androide, que también va aprendiendo en el camino muchas cosas en la medida que va interactuando y se va relacionando con estos seres humanos que acompañan un poquito, podríamos decirlo como un mesías entre comillas, porque van camino a un lugar donde supuestamente se manifiesta la salvación de la especie humana, de algunos elegidos, dentro de este caos postapocalíptico provocado por la crisis medioambiental que ya se ha hecho totalmente irreversible. Entonces tiene un poquito ese tipo de elementos. Pero qué bueno que mencionaste un poquito lo del género zombie, porque hay un elemento, creo yo, que comparten. En el cine Z, sobre todo, el zombie es una excusa muchas veces para
sacar o lo mejor o lo peor del ser humano en una situación Sí. límite. Como muy bien se aprecia en la película seminal de esto que fue La Noche de los Muertos Vivientes Sí. de George Romero. Famoso. Y en Metántropo también, o sea, este viaje también tiene como ese objetivo de sacar o lo mejor o lo peor de quienes van en este viaje, tanto quienes acompañan a este metántropo como que también de quienes los van persiguiendo en este camino. Entonces, ese elemento en común me parece bastante atractivo porque, como te decía, la idea que también fue una novela un poquito iniciática, cómo estos dos, este adolescente y esta niña, que están como encerrados un poquito en una cápsula en la cual los tiene Satai, que es como el viejo de esta tribu, tienen que salir a enfrentarse a este desierto post-apocalíptico, obviamente con ellos mismos, con sus propias emociones, con sus sentimientos, con su pasado también, pero también al entorno que los rodea, que obviamente es sumamente agreste e inhóspito. A mí en general cuando hablo de ciencia ficción, uno tiene sus favoritos y tiene su lógica. Ciencia ficción, no la ficción. Obviamente vaya a llegar a Asimov porque Asimov es el padre de la robótica, pero a mí hay una novela que siempre me ha desquiciado. Es un autor, tú lo conocí seguramente, cuando hablamos de Sueña los androides con oveja eléctrica. Así es, de Philip K. Dick. Que era un loco, weón. El weón estaba loco, eso creía que los gnomos hablaba con los gnomos. Hay que estar bien loco para escribir las cuestiones que escribía, ¿ya? Pero también me voy al otro lado de Ray Bradbury, que Ray Bradbury, si bien es cierto, te tocó mucho este tema, pero también te tocaba mucho la ficción humana, la ciencia ficción humana. Uh-huh. Hay una mezcla, tú dirías que hay una mezcla de estos tres elementos en lo tuyo, tenés un elemento, porque estás hablando obviamente de Asimov, pero tenía algo de los otros autores, hay una lógica, porque ellos son los padres de la ciencia ficción, digamos, moderna que uno conoce. Yo creo que siempre hay algo, y yo ahí sumaría quizás un poco a otros dos autores, quizás no tan, tres autores que quizás no son tan conocidos, y hay una que tiene mayor influencia en esto, y por qué también me agarré del tema de la crisis medioambiental y lo que está ocurriendo ahora incluso en nuestro propio planeta, en nuestro propio país, que es Úrsula Le Guin, justamente, que es la escritora de ciencia ficción medioambiental por excelencia, que tiene unas novelas maravillosas que tienen que ver con esto. Hay una que creo influyó mucho esto, que es Los que se alejan de Homelas, que es una novela que ganó el premio Hugo hace muchos años. Úrsula Le Guin es otra categoría no es los padres de la ciencia ficción, pero es de los escritores más conocidos y connotados, como también pasa en chino. Y hasta ahora es muy influyente. Cixin Liu lo conocen poco, pero es un... Y hasta ahora es muy influyente, sí, porque de hecho Miyazaki también tomó un par de novelas de ella para poder hacer algunas películas de animación, entre ellas los cuentos de Terramar. Sí. Y están Frederick Brown también, Robert Heinlein, no tan... Pero yo creo que Úrsula Le Guin tiene más que ver con, al igual como te decía que Isaac Asimov, tiene Úrsula Le Guin más que ver con Metántropo y con la rebelión del Metántropo. Tú más o menos ya cuando te hablas de Úrsula Le Guin, tú ya sabes más o menos a dónde vas. Así es. Ya es la primera cuestión, o sea... vaya a encontrar desastres, vaya a encontrar una tierra que está hecha, vaya a encontrar personajes, vaya a encontrar robótica, vaya a encontrar toda una historia, pero que también tiene mucho humano. ¿Ya? Esa es la idea, por eso digo que yo creo que esa es las dos influencias directas dentro de esta futura trilogía, espero, son justamente Asimov y Úrsula Le Guin. Ahora, tú esta novela, ¿qué pretendes? Tú me lo acabas de responder, ¿tener una trilogía y terminarla o tener una saga más larga en el tiempo? Yo creo que una trilogía y terminarla, después ver qué es lo que va a pasar, porque a diferencia de Los Giros Escarabajos, que después de terminar la primera parte se convirtió en una trilogía, no estaba en los planes. Esta serie sí, siempre en un comienzo la pensé como una trilogía. De hecho puede que haya una tetralogía por ahí, pero todavía no está muy claro. Pero fue pensada así, o sea, no. Ahora qué pase después, no sé si esa he conocido autores que parten no, se van a hacer 2 libros y después llegan como 10. Claro, es que por eso es un poquito inadivinable, porque son tantas de repente las influencias que uno va recibiendo en el día a día, las cosas que uno va leyendo, las películas que uno va viendo, las conversas que uno va teniendo con las personas, que constantemente hay nuevas ideas y nuevos proyectos por ahí dando vueltas. Por ejemplo, aquí no tengo la presencia de la memoria, que la publiqué en el 2021 con Aguja Literaria, que ese año ganó una mención honrosa en el concurso de la editorial. Y que ahora, entre comillas, no es que tenga una segunda parte, que ya estamos por ahí trabajando también con Leslie Prieto, que me está haciendo de editora, pero que sí retoma un poquito, un besito por supuesto, gran amiga, gran participante también de muchas ediciones de Filsic, así es que tiene que ver un poco con retomar justamente también este desierto un poco más surrealista, que
que tiene que ver con los espejismos, con las oficinas salitreras, que tiene que ver con la historia también muchas veces muy trágica que se ha vivido en muchos lugares del desierto, ya sea por el tema de las oficinas salitreras, o ya sea también por lo que ocurrió durante dictadura en muchos puntos del desierto de Atacama. Y que justamente apunta hacia trabajar, pero ya quizás no una perspectiva de ciencia ficción, si bien hay elementos muy surrealistas, sino que un poco más humana también. Y son cosas que te van agarrando de improviso, entonces como que es un poquito complejo decir, no, me voy a dedicar el próximo año a hacer esto, porque a veces te encontráis con un tema que te deja patuleco. Sí, he conocido autores que desprecian ciertos tipos de literatura. Me pasó mucho mi amigo Hernán Rivera le gustaba la novela negra, pero jamás voy a escribir una. Y ahí lo tenéis, ¿cuántas lleva ya? 5. Sí, bueno, puta. Sabéis que de repente no hay que escupir al cielo, ¿verdad? Que de repente uno te cae de repente una idea y la idea no hay que dejarla pasar. ¿Ya? Es lo que te decía. La idea llegan a ti por algo. ¿Ya? Yo cualquier idea la traspaso a algún documento. Por eso llega a ti por algo y después de eso tenés que sacar. De hecho, Querido Padre, que fue hasta el momento la última que publiqué justamente en Filsic, fue el lanzamiento este año. Querido Padre es una especie de Frankenstein que se armó con 2 proyectos que habían quedado botados. Y estaban ahí, el archivo no sabría del año 2015 probablemente, pero estaban ahí los archivos, estaban ahí guardados. Y en pandemia me ocurre el fenómeno de empezar a armar como el perfil de un personaje muy característico de redes sociales. No voy a decir nombres, pero son de estos que no son de izquierda ni de derecha, que son independientes, que ganan de cierto sueldo para arriba, que tienen camionetas rojas, etcétera, etcétera. Y el perfil de ese personaje, que uno ve mucho en Twitter sobre todo, finalmente calzaba y hacía funcionar esas 2 historias que habían quedado botadas. Y que en torno a este personaje encuentran su... Vamos a leerlo, que ese no te leí. De una vivencia en pandemia. No lo he leído, vamos a tener que leerlo. ¿Qué viene ahora? Como te decía, estamos con la tercera parte este proyecto de novela que tiene por nombre tentativo El fenómeno del éxtasis, como para hacer esta relación también con la presencia de la memoria. Ambos son nombres de obras de Salvador Dalí. Y también está la tercera parte Metántropo también, que le estamos avanzando ahí. ¿Para cuándo tenemos? Es como la versión número 15, pero no importa, la cuestión es, están todas guardaditas ahí. Y otro proyecto que tiene que ver con Tocorpuri. ¿Para cuándo tenemos noticias tuyas? Espero que pronto, yo espero que ya a la mitad del próximo año, probablemente en Filsic vamos a estar lanzando el fenómeno del éxtasis. Por lo menos estamos trabajando full ahí para que eso se cumpla para la próxima Filsic tener el lanzamiento. Me he perdido bien pocas Filsic lanzando novelas, así que espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Las puertas siempre están abiertas, usted sabe, amigo mío. Así es, amigo mío, eso lo tengo clarísimo. Parte del patrimonio usted ya de la Filsic a esta altura, así que... Muchas gracias. Oye, Iván, mira, yo nomás que me queda agradecerte a ti, ¿ya? Este es un camino que ya llevamos como cerca de 20 capítulos, no productora, llevamos como cerca de 20 capítulos. Sí, perfecto, esta productora está súper atenta. Claro. Súper atenta a todas las cosas. Llevamos como 20 capítulos en los cuales hemos ido entrevistando a diversos autores. La mitad son regionales, la otra mitad han sido autores nacionales que he tenido, bueno, gracias a que estuvo la Feria del Libro, aproveché esa instancia. Pero en este tránsito de tener, ¿cómo se llama?, de poder hablar con autores locales, uno va descubriendo... uno pensaba, porque uno ya está medio prejuiciado a esta altura, que estáis dentro del circuito, soy un referente dentro del circuito de la industria editorial, todo lo que queréis, a veces se prejuicia, ¿ya? Entonces me ha servido para abrir un poco más la vista sobre la creación local y sobre el contenido que tienen ciertos escritores y sobre el trabajo que están haciendo, ¿ya? Uh-huh. Porque uno no está en el día a día viendo lo que hacen, solamente te llega un libro, te llega otro libro, de repente, no es el caso tuyo, algunas veces llegan libros más o menos buenos, ¿ya? Algunos libros muy buenos, otros libros que se nota que no hubo ningún trabajo de edición, ¿ya? Entonces uno como que se tiende a cansar, pero poder leerte a ti, poder leer a otras personas que han estado transitando, te vuelve a dar el ánimo, y es lo que hemos dicho siempre en distintas ferias. Aquí el nivel creativo y el nivel de talento que hay aquí en la región es altísimo, ¿ya? Uh-huh. Otra cosa es que no estemos dentro del circuito literario básicamente por un proceso de distribución, porque aquí no tenemos muchas librerías y tenemos 4 librerías, 5 librerías activas permanentemente, y salvo el fenómeno de la Feria del Libro, no hay otro fenómeno de esa envergadura en términos literarios acá. Bueno, la Feria del Libro es un fenómeno nacional, pero salvo ese fenómeno que se da acá, digamos, donde todo el mundo quiere participar y tiene público y vende y todo, no hay mucho más que nos sostenga la industria editorial. Entonces conocer autores y conocer distintas temáticas, a uno dan
las ganas de seguir avanzando hacia el futuro y seguir fortaleciendo mucho más, no solo a través de esta plataforma, sino que crear la plataforma efectivamente, valga la redundancia, efectiva, para que los autores y sus letras puedan ser comercializadas acá y puedan llegar a gente que no los ha visto ni ha leído. Y ese gran problema que tenemos acá, ¿ya? Todo el trabajo que hace Uraña, que yo lo respeto y lo aprecio muchísimo, pero después cómo venderlo, ¿ya? Más allá de los amigos, de la ronda de los amigos, esto hay que expandirlo, y la única forma de expandir es que haya un mercado del cual tú puedas distribuir la literatura local. Y espero que eso llegue a ti también. Tú tienes 4 horas, vas a tener una quinta, ya no es menor. Tener 5 horas no es menor, ya no es un trabajo menor. Hay un proceso creativo evidente y hay un proceso editorial también evidente. Te puede gustar o no, eso es abierto a la gente, pero nadie puede decir que no hay una obra, ¿ya? Totalmente. Entonces esperemos que esto siga adelante. Yo, como te insisto, me ha servido para abrir mucho la mente y espero que autores como tú sigan emergiendo en el tiempo y podamos seguir teniendo. Antofagasta siempre ha sido una gran escritora, además, una de premios nacionales. Así además, no solamente Rivera Atelier, tenemos Carmen, tenemos Salvador Reyes, tenemos varios autores que han sido aquí premio nacional, tenemos el propio, ¿cómo se llama?, el tocopillano, el Jodorowsky. O sea, estamos hablando de los grandes referentes. Muy buenos autores actualmente en Calama también, por ahí me he hecho de varios libros de autores calameños. Sí, probablemente, pero que uno desconoce. Totalmente de acuerdo. Me pasa a mí que estando dentro del circuito, que me llega un montón de libros, de repente llegan desde Santiago diciendo, oye, hay un autor muy bueno, ¿tú leí? No tenía ni idea, pero que migró por otro lado, se navegó por otro lado y llegó a otro lado, ¿entendés? Tú, esa cosa es súper buena, esa sorpresa. Así que te deseo lo mejor, Iván, ¿ya? Te dejo un minuto aquí al público para que le digas por qué tiene que leer la obra de Iván Ávila. ¿Por qué tiene que leer la obra de autores locales? Una, porque apoya justamente apoya las editoriales locales y apoya a los autores locales. Yo creo que eso es el problema, ya que de repente uno le guste, no le gusten, pero siempre también uno está abierto a las críticas, a los comentarios, encontrarse por ahí en torno a un café, a una cerveza y conversar ahí un poquito qué te gustó, qué no te gustó, qué se puede mejorar, qué no. Y luego también dar las gracias porque tú bien claro mencionabas la Feria del Libro, la cual tú sabes que yo aprecio muchísimo y que participo en cualquier rol que tenga cada vez que también ustedes me convocan y siempre estoy muy agradecido por eso también. Y que me ha permitido conocer a mucha gente también que está haciendo cosas muy interesantes en todo Chile, no solamente aquí en el norte. Pero sí también agregar que en los últimos años igual se han abierto otros espacios que no están tradicionales de venta de libros, de conversatorio. Hemos estado muchas veces trabajando con la gente de La Leonera, con la gente de Bardos también, donde hemos hecho lanzamientos de libros. Entonces yo creo que también va un poquito como nosotros mismos, como autores, como editorial, vamos abriendo otros espacios que no son tan tradicionales quizás para poder acercarnos más también a las personas que están, que como tú dijiste, a veces no saben que se están haciendo cosas en regiones, que no saben que están haciendo cosas en la ciudad y que finalmente a través de este tipo de eventos y de actividades terminan conociéndonos. Así es que los invito más que a leer mi obra en sí, ojalá obviamente lo hagan, ahí pueden estar en contacto pero aquí para invitar de redes sociales. He estado pidiendo que inviten a leer lo tuyo. Lo importante yo creo que es leer las obras de los y las autoras locales. Yo creo que eso es más importante que obviamente que lean específicamente lo de uno. Y para esta librería Filsic, para eso hay un montón de espacios donde uno se puede acercar también, las mismas redes sociales de las mismas editoriales, para poder acceder a las obras de los autores de nuestra región y también del norte. Esta obra la encuentran en nuestro café literario. Acuérdate que ahora tenemos el café literario donde pueden estar tomando un rico café, comiendo pueden consultar dulces por redes sociales también ahí. Y ahí está el libro de Iván, que lo puede. Nosotros tenemos la facilidad de que lo pueden empezar a mirar. Si les gusta, se lo llevan. Yo prefiero que lo compren, pero bueno, si se lo mirar también. No aparezca en la cuneta ni un problema. Es una temática que un día lo vamos a conversar. No, yo feliz con mi libro en la cuneta. Me mandaron una foto una vez de la Feria de las Pulgas y estaba la lógica, pero estaba el original, no la fotocopia. Así que yo feliz cuando eso ocurre. Ya te voy a explicar el negocio que hay de implícito de esa cuestión, que es una barbaridad. Amigos, estimados todos los que nos siguen a través de la plataforma cultural Filsic, hoy hemos hablado con Iván Ávila. ¿Ya? Feliz de poderlo entrevistado, un gran amigo, un gran colega de aventura aquí en el mundo de las letras, y creo que vamos a poder conocer parte de lo que ha sido la creación de él. ¿Ya? Si usted no lo conocía, ahí está, Iván, lo va a encontrar en la calle, el mismo de siempre, a veces con más o menos barba. Ya, el único tema más o menos pelo también. No, el pelo ya estamos fritos a esta altura de la vida, ya más pelo no, un poco más, no me puede decir. Pero en general ahí está Iván Ávila, ahí están parte de sus libros, vaya a Filsic Librería, ahí están los libros y conozcan, ¿ya? Esa es la invitación. Y con esto nosotros estamos concluyendo el capítulo de hoy día, de nuestro espacio entre páginas. Viene una recomendación de libros que parece que voy a tener que hacerla yo nuevamente, ¿ya? Porque algo le pasó a Alfredo. Alfredo el rockstar de esta cuestión. ¿Qué le pasó? Todo el mundo que entre páginas ya no me interesa, Patricio, quiero ver a Alfredo. ¿Ya? Y Alfredo el rockstar, y ya me lleva, este no pudo, pero bueno, vamos a tener que esperarlo como siempre, porque Alfredo es un gran
grande en este tema, así que todos lo queremos y todos lo respetamos. Así que vamos ahora enseguida a una pausa comercial y volvemos con la recomendación del libro por parte de yo. Chao, chao. Vamos. Y ya estamos de vuelta aquí para la sección esta de recomendación de libros, donde nuestro maestro Alfredo no está, y me toca a mí humildemente suplirlo y tratar de darle un pequeño énfasis, o tratar de darle un tip de qué cosa sería una buena lectura. Vamos a partir con un tremendo libro de un tremendo autor, valga la redundancia, que es Alessandro Barrico, este escritor, músico italiano de gran factura que ha tenido unos éxitos pero no menores ya en el mundo de las letras. Es autor, no sé, de cómo se llama, de esta obra que es una de sus obras principales, creo yo, pero también ha podido escribir otros libros que son hoy por hoy, como se llama, marcan absolutamente la pauta de la literatura. Océano Mar, creo que hay otro libro que es muy maravilloso de Alessandro Barrico. Pero vamos a recomendar Seda. Seda es un libro pequeño, ¿ya? En este formato tiene 120 páginas, de una letra no menor, ¿ya? Y que es un libro, una novela poética que nos habla de un personaje, Hervé Joncourt, que es un comerciante francés de huevos de gusano, ¿ya? Los huevos de gusano son los que al final generan la seda, como usted sabe. Entonces, después que pasa una epidemia, pasan varias cosas, él tiene que, ¿cómo se llama?, repetidamente ir viajando hacia Japón en la búsqueda de los famosos huevos para la seda, para la confección de la seda. Y donde tiene una relación intensa y secreta con una mujer misteriosa, y que se va desarrollando en una gramática bastante poética, bastante linda, ¿ya? Este es un libro bastante minimalista, es un libro poético, como le digo, y es un libro que no ha llegado a todos los que hemos leído, no ha llegado profundamente, porque la forma con que está escrita, el minimalismo de su obra, el contenido y el fondo es tan intenso, en tan breve espacio para lectura, que es un libro que usted lo puede leer tranquilamente en su casa, lo puede leer rápidamente en, qué sé yo, cosa de una tarde, tenerlo listo en 3-4 horas, que son pocas páginas, pero uno queda con una sensación tan bella después de leer este libro, queda con este tema de qué fácil o difícil puede ser escribir una obra y armarla poéticamente, ¿ya? Y creo que en eso absolutamente Alessandro Barrico la rompe totalmente, ¿ya? Porque esta aventura, estos viajes que se dan directamente a Japón, esta historia de amor que nos cruza, podría darse para una novela grande, ¿ya? Pero él en 120 páginas logra condensar la historia, logra cerrarla, logra conquistarte y logra que uno ingrese, penetre rápidamente este entorno, este mundo que era el mundo de la seda, la ruta de la seda que todos conocemos, antiguamente existió. Totalmente recomendable, para mí es una de las grandes obras escritas de autor italiano, que autores italianos abundan muchísimo escribiendo como esa obra en español o traducida en español, y creo sinceramente que debe ser de las novelas más maravillosas que he leído en el último tiempo. Recomendación absolutamente, recomendada totalmente, y para todo el mundo que quiera leer algo muy buena calidad y en muy corto tiempo, ¿ya? Primera novela. Y segundo, de un gran amigo que en paz descanse, un gran autor antofagastino, ganador del Premio Nacional de Literatura del año 2011, llevó las letras, parte de las letras de Chile, transitando en diferentes lugares del mundo. Cuando escribió El cartero Neruda, que la obra con la cual se hizo conocido mundialmente, Antonio Skármeta, ya era un hombre que tenía una trayectoria literaria no menor, ya sea a través del teatro, del acercamiento al mundo del teatro, con Sidekin y con otros autores, como también por su pedagogía respecto de la obra. Acordémonos que Antonio Skármeta, tiempo después, cuando volvió a Chile del exilio, nos estaba haciendo el programa El Show de los Libros, donde en una época inédita exploró cómo acercar el mundo de la literatura a la gente común y corriente a través de un programa de televisión, cosa que no se ha repetido jamás, y creo que fue un gran aporte. Pero él, dentro de sus obras, hay una que se llama El entusiasmo. El entusiasmo, que es una colección de cuentos de Antonio Skármeta publicada en el año 67, ya es un gran aporte para la literatura post-boom latinoamericano. El boom latinoamericano ya se había desarrollado, Antonio Skármeta se instala
en esa lógica latinoamericana de las letras, con una obra que te cuenta 4 relatos en un contexto literario que marca la aparición de los jóvenes en la narrativa chilena, ¿ya? En el territorio poco explorado de una generación post-boom, que es la generación de los 70, ¿ya? Donde los temas universales surgen, la vitalidad, la juventud, el amor, el desarraigo, el dolor, la autorrealización. Todos los cuentos te toman una temática o te toman una o dos temáticas distintas y te van guiando por ese camino. Antonio Escármeta tiene una cualidad bastante interesante en su letra, que es bastante directa, ¿ya? Te crea mundos imaginarios donde mezcla mucho la realidad con parte de la ficción y es capaz de salir muy virtuosamente de aquello, ¿ya? Entonces creo que en esta obra que nos entrega a través de la editorial de Bolsillo, en este caso, es una obra que hay que leer, ¿ya? Yo a Antonio Escármeta normalmente recomiendo leer, obviamente, el Cartero Neruda, obviamente esta obra. También La chica del trombón, creo que es una gran obra que tenía Antonio Escármeta, que está desarrollada en Antofagasta, básicamente, ¿ya? Entonces, esta obra es un melodrama que, ¿cómo se llama?, que nos llena de energía juvenil y nos llena de lo que es las complejidades de la vida, con una escritura breve y precisa. Súper recomendable, cualquiera lo puede leer, le va a gustar. Son unos relatos que te hablan muy bien de la prosa que tiene Antonio Escármeta y que te conoce un terreno en el cual no hay mucha literatura escrita, que es esta generación post-boom, esta generación en la cual termina la década de los 70, parte de los 70, donde en general el territorio nacional está cruzado absolutamente con una dictadura militar, pero que donde esta juventud vibró, sintió y quiso cambios y quiso cosas distintas en la vida. Yo creo que esta obra es una obra muy recomendable, creo que hay que leer a Antonio Escármeta porque es parte del patrimonio literario nacional y parte del patrimonio absolutamente de la región de Antofagasta. Sus obras tienen mucho que ver con la ciudad. Así que 2 obras de distintos autores, de distinta calidad de autores y de distintas temáticas, pero que son súper necesarias de leer. Se los recomendamos, léalos y después nos dice si les gustó o no les gustó. Eso es todo, ¿ya? Y de aquí nos despedimos y decimos adiós al Entre Páginas. Esperamos lo próximo, ¿cómo se llama? Recomendación de libro. Vuelva a ser nuestro querido amigo Alfredo, para que no me sigan matando a mí por las recomendaciones que hago, pero bueno, algo se le intenta hacer en esta paz. Muchas gracias, amigos, por esta nueva edición de Entre Páginas. Nos estamos viendo en unos próximos días más. Y recuerde, hay que leer y hay que leer. Un abrazo.